Federación de Guía, abril del 2150. La Fuerza Expedicionaria de Relevo, tras varios meses de preparación, finalmente inició sus operaciones para retomar el norte de la República de San Magnolia. Tales acontecimientos profesaban el retorno de la antigua Fuerza de Defensa de la caída República, los 86. El grupo de ataque fue enviado bajo órdenes al cuartel general ubicado en la capital Liberté et Égalité. Los 168 integrantes, divididos en 7 escuadrones, arribó al cuartel con una calurosa bienvenida. ¡Lárguense a su zona 86! Devuélvanos este país de blanco puro a las manos humanas. Acompañado con pancartas colgando de los arruinados edificios, estaciones de radio piratas proclamando la palabra «lárguense», «no los queremos», propagandas secretas por las noches, etcétera, etcétera. Todo sin tomar en cuenta su propia responsabilidad y culpa. El cuartel no podía prestarle mayor atención a ello debido a una prioridad más grande, la lucha contra la Legión. He ahí la valentía de los republicanos al no recibir un adecuado castigo. No de nuevo. Hoy fue lo mismo otra vez. Lárguense 86. Devuélvanos nuestro país de blanco puro. ¿Acaso no les dan cloro y detergente? ¿Cloro y detergente? Es que siguen diciendo, devuélvanos nuestro color blanco puro. Lo lamento. No lo hagas. No es nada de lo que tengas que disculparte, Lena. No importa lo que digamos, esa gente no escuchará. Son como perros que ladran pero no muerden. Uno perdería el tiempo prestándoles atención. Todo lo que saben hacer es ser ruidosos y siempre puedes reírte de ellos como lo hiciste hace un momento. Así que no dejes que te moleste, Lena. No es tu culpa, así que no pongas esa cara. Lena sonrió con amargura. Se dio cuenta de que él estaba preocupado por ella y eso la hizo feliz, pero no puedo evitar sentirme molesta por esto. Yo también soy ciudadana de la República. orgullosa o no, la República seguía siendo parte de sus raíces. Por tanto, que sus compatriotas provocaran tantos problemas le causaba un gran desagrado y culpa. Eres diferente a ellos. Y todos sabemos que lo que digan o hagan no tiene nada que ver contigo. Aún así, lo encuentro intolerable. ¿No hay algo que podamos hacer, Coronel Wenzel? Bueno, sí, ciertamente no es una vista agradable. La policía militar hizo lo posible por detener todos los conflictos y transmisiones no autorizadas, sin éxito. Bueno, tenían un margen de maniobra limitado debido a obvias prioridades más importantes. El otro día, cuando un escuadrón regresaba a la base después de un ejercicio, encontraron bellotas en el camino. No tenían nada de especial, excepto porque la República Antiguo se dedicaba a la agricultura y ganadería, y Lena, que creció bajo su cultura, sabía que las bellotas eran destinadas a ser únicamente comida para cerdos. Los 86 crecieron en la República, pero no bajo el abrigo de su cultura, así que poco o nada sabían de esta costumbre, ni les importaban. Por supuesto, Shin y Raiden sí sabían el significado de aquello, pero ¿y qué? No podemos decir que no nos importa, pero a los 86 les molesta, ¿verdad? Así es. Aunque eran unos pocos, tan solo eran hasta un máximo de tomárselo a broma y divertirse con aquello, como dibujando cerros blancos sobre las nuevas pancartas, colgando muñecos blancos en los mástiles, parodiar las canciones en la cafetería durante sus descansos, etc. Lena estaba inconforme. ¿Por qué no se oponían a las burlas? Reírse frente a la adversidad es otra forma de resistencia. Dudo que sea algo que los haga enojar en este punto. Pero los errores no se pueden quedar sin corregir, y los ciudadanos de la República están desahogando injustamente sus frustraciones contra ellos. No hay ninguna razón por la que deban aceptarlo. Entonces, ¿qué sugieres?, opinó la coronel Gret Wenzel.
Ella, que estuvo conviviendo con Shin, entendió. Los 86 no eran fuertes, por eso desechaban sus debilidades para hacerlo. Sufrir el desprecio de miles de personas día tras día endureció su corazón. Pedirles ahora que se resistan a lo que ya están acostumbrados, ¿no sería pedirles que vuelvan a sentir dolor? Por otro lado, los 86 y el procesador Dustin regresaban de un duro entrenamiento. Shin como capitán en jefe, la distribución de los miembros para cada escuadrón recaía en él. Tomando en cuenta el perfil y experiencia de cada 86, los repartió a cada uno quedando los mismos grupos que en la República. Pero había una excepción, un soldado que no reunía el historial 86 dentro del campo de batalla. No estás seguro de qué hacer con la asignación de Jaeger, ¿verdad? Sí. Anju esperaba a Shin apoyada en la pared. Sin embargo, su espíritu es admirable y no parece que quiera morir. Simplemente carece de decisión y habilidad real. Estaba pensando en mandarlo a la banca como reserva, pero no tendremos ese tipo de lujo con la próxima operación. ¿Y si dejas que mi pelotón lo tenga? Quiero decir, estabas pensando en hacer que fuera de todos modos, ¿verdad? Está fuera de discusión ponerlo en tu pelotón o en el deseo, ya que ustedes dos son de vanguardia. Raiden termina trabajando contigo a menudo, por lo que de todos modos estará en el frente. Y no puedes unir a un novato que es fácil de identificar con Krena, que se concentra en el espionaje y los francotiradores. Ponerlo en mi pelotón, a cargo del fuego de supresión, sería más seguro para los dos. Gracias. Pero si sientes que se vuelve difícil para ti... Está bien. Pasa lo mismo con todos los demás. Así son los cerros blancos, ¿verdad? No había un 86 vivo que no supiera lo que era que la República los pisoteara. Sí. ¿Y también incluso la coronel? Shin parpadeó. No esperaba que el nombre de Lena apareciera, pero Anju rectificó que Lena no pensaba igual a su patria y que Shin no se alterara por ello, concluyendo en un está bien. Ser una voluntaria era una forma de expiar sus pecados. Pensaba en ello mientras arrastraba la holopantalla llena de documentos hasta que se detuvo en una de sus páginas. Shin. Su mano extendida inadvertidamente se congeló en el aire. Terminó mordiéndose el labio. Capitán Mosen. ¿Qué pasa, comandante Penrose? Sin inmutarse, Shin giró la cabeza. Era demasiado diferente. Su complexión, su tono, su mirada, altura, era tan diferente a su yo pasado. Shin, de verdad me recuerdas, ¿verdad? Lena le había dicho con anterioridad sobre el estado de Shin. Incluso antes de partir a la misión de reconocimiento, nunca la mencionó. Pero ella no podía creérselo. ¿Cómo Shin podría olvidarla a ella y de su traición, y de cómo lo llamó sucia mancha antes de ser enviado junto con su familia a los campos de concentración, que duró 5 largos años en el infierno? ¿Cómo no sentir resentimiento hacia ella por eso? No, él la odiaba tanto que era mejor tratarla como una extraña para reprimir sus emociones. Ella pensó que él diría algo muy pronto, pero los días iban y venían y él nunca lo mencionó. No puede ser. Realmente no puede ser verdad, ¿o sí? Soy yo, Henrietta. Rita, de la casa de al lado. ¿Te acuerdas de mí, verdad? Ah, realmente se hizo más alto. El pensamiento inapropiado cruzó por su mente mientras lo miraba. El niño en sus recuerdos siempre tenía la misma altura que ella en ese entonces. Mis disculpas. Annette dijo a Lena que hoy hablaría con Shin, que pasara lo que pasara no lo castigara, aunque Lena le dijo que nada iba a suceder, porque sabía que el orgullo 86
no se rebajaba al de un cerdo blanco. Aún así, Annette se había preparado para lo peor. Pero Annette, los rayos del atardecer cubrían el cielo. La luz del pasillo cubría a aquel figura acuclillada. él no se acuerda de mí. Lo sabía. Realmente no recuerda nada. Cómo jugamos todos los días. Nuestras casas en la primera zona. O cómo hacíamos expediciones en el patio. Realmente no recuerda nada antes de que lo enviaran al campo de concentración. Annette por fin comprendió lo que significaba sobrevivir en la zona 86. Seguir siendo la misma persona después de años de lucha en el campo de batalla era imposible para cualquier superviviente. Annette siempre pensó que nunca obtendría el perdón, pero eso estaba bien. Pero si ni siquiera era recordada, el pecado desaparecía, dejando el peso de la culpa sobre el perpetrador para siempre. Annette estaba acorralada y su voz lo reflejaba. En una base apartada del cuartel general, especialmente para procesadores, la soledad era efímera debido a las habitaciones compartidas. Eso condujo al hangar, donde Shin se apoyaba sobre la armadura de su plataforma, con libro en mano, pero perdido en sus pensamientos. Pero el sonido de los tacones de Lena lo despertó. Espero no estés demasiado molesto. No le estoy. No era culpa de Shin que no recordara a Annette, que no recordaba sus días en la primera zona. ¿Pero realmente no recuerdas nada? Esto, incluso si no lo haces, tal vez hablar de eso podría ayudar a que algunos de los recuerdos regresen. Escuchar que tenía un amigo de la infancia me hizo sentir que tal vez sí, pero eso es todo. No puedo recordar un nombre o una cara. Especialmente si el último recuerdo fue uno de conflicto. Después de que nos apoderamos de la primera zona, había oído que habían localizado la casa en la que solía vivir mi familia, así que fui a verla. Los archivos personales de los procesadores deberían haberse eliminado, pero de alguna manera estaban intactos y encontramos la casa gracias a eso, murmuró. Su expresión abatida era similar a la de un niño huérfano. Lena sabía en un principio de aquella zona, y aunque no sabía a ciencia cierta lo que se encontraba en dicho lugar, le informó a la Federación sobre ello. Antaño, cuando la República aún permanecía en pie, un handler recibió de un predecesor la responsabilidad de encontrar y ocultar los registros de todos los caídos. Pero 2 meses después de la ofensiva a gran escala, después de unirse a la resistencia y ver cómo jóvenes adolescentes dentro de los drones no tripulados eran diezmados frente a sus ojos, y seguir batallando solo esperando la muerte hasta ser el último, pidió ser transferido a la división del personal. Pero, ¿sabe, teniente Milice? Al final, la gente no puede escapar de los pecados que ha cometido. Lena pensó que podía oírlo llorar al otro lado de la transmisión. Volví a encontrarme con ese capitán en el cuartel de ese mismo escuadrón Spirit, teniente. Yo fui quien le tomó la foto final. Pensé que podría volverme loco en ese momento. El chico que abandoné en ese entonces todavía vivía para marchar hacia su muerte 6 meses después, y no había nada que pudiera hacer para ayudarlo. No, ni siquiera traté de ayudarlo. Ahora es mi momento de expiar, y la República morirá aquí, morirá y será olvidada. Pero en cuanto a ellos, tal vez algún día
como si alguien escuchara sus oraciones. La información se recuperó intacta. Entre ellos, varios de los 86 aún vivían como Shin, quien obtuvo un medio por el cual iniciar a recordar, pero... ¿Y cómo era la casa? Nada familiar para mí. No estoy realmente... Casi como si hablara solo, afirmó intentar recordar. Tener a alguien importante eran distractores innecesarios. En el campo de batalla no necesitaba nada de eso, como cuando mató a Rey, aunque cuando volteó para atrás no pudo recordar a su hermano, y que Lena pudiera hacerlo, lo hizo feliz. He oído que tu abuelo todavía está vivo. Seiya Inosen, al enterarse de Shin, que llevaba el apellido únicamente concebido para su clan, sabía que él era su nieto. Quiso conocerlo. Solicitó una reunión por parte de Ernest, la coronel Gret, hasta llegar a Lena, pero el propio Shin no lo consintió. Tu abuelo podría recordar a tu hermano y a tu familia. Quizás tenga fotos de ellos. Quizás deberías conocerlo. Aunque ella no era nadie para entrometerse. ¿Por qué querría eso? Nunca he conocido a este anciano que se hace llamar mi abuelo. No recuerdo una historia de mi padre que pudiera haberle contado. ¿Qué diría yo? ¿De qué me serviría conocerlo ahora? Sería una reunión vacía para ambos. Fue entonces cuando Lena se dio cuenta. Shin dijo que no podía recordar, pero tal vez no era que no pudiera recordar, sino más bien, en este punto, realmente no quiero recordar, así que tampoco quiero conocerlo. Lo mismo pasa con la comandante Penrose. Si ella quisiera disculparse, para que no hubiera pasado nada, habría sido mejor que se olvidara de sí misma y no acudiera nunca a mí. Era mejor el no saber lo que olvidó, lo que perdió. Esa era la postura de Shin. Bueno, me gustaría pensar que esta vez me superé a mí mismo. Siéntete libre de elogiarme, Lena. Cuando Lena ascendió al rango de comandante táctica, se le otorgó su propio vehículo con controles y comando para raid de última generación, Vanadis. Estupefacta, Lena contempló el carruaje personal de la reina y en su costado la silueta de una mujer con un vestido carmesí. Quedó genial, ¿verdad? Es como un logo para algún perfume o cosmético. Pensé que de todos modos volveríamos a hacer las marcas personales de todos y he estudiado dibujo desde que llegué a la Federación. Un cosquilleo invadió el pecho de Lena. La imagen era hermosa. En un principio no sabía que Seo era el autor de todas las marcas, pero ahora saber que la incluían dentro de su grupo le causaba una felicidad indescriptible. Podrías haber dibujado un cerdo blanco con un vestido rojo, ¿sabes? ¿Qué? No, para nada. No sé por qué metes a los cerdos blancos en esto. ¿Todavía te preocupas por esos amantes del cloro? En algún punto se decidió que ese era el nombre oficial para aquellos caballeros de la República, a quien Lena sintió preocupada. Seo se lo dijo claramente. Siempre tuvo el derecho de poder confiar en él y en los demás, que no le diera importancia a los demás. La misma charla de siempre. Seo volteó la mirada al cielo. Además, si llegase a pintar un cerdo blanco como tu marca personal, no quiero pensar lo que Shin me haría. No quiero morir todavía. ¿Por qué mencionas a Shin? ¿Qué? ¿Lo dices en serio? No me digas que no lo has notado. ¿Notar qué? Seo exhaló un profundo suspiro desde la boca del estómago. Mierda. Sí que eres tonta. Quiero decir, en este punto, todo lo que puedo decir es pobre de Shin por lo que le espera. Es descaradamente obvio. No importa. Si no lo captas ni modo, explicarlo sería todo un problema. O más bien, dijo mientras cruzaba sus brazos. Lena le molestó su expresión.
era la misma que puso Shin ante su indiferencia con los amantes del cloro. Xiao le dijo a Lena de forma definitiva: ya basta, nadie te está culpando. Deja de poner esa expresión de mujer trágica a las 24/7. Hasta Shin lo dijo. ¿Puedes parar ahora? ¿Está bien? Por otro lado, 3 disparos de bala acabaron impactando en una mina autopropulsada. Cuando el cargador de la pistola de doble cañón de 99 mm con capacidad de 15 balas llegó a solamente 2, esta se desprendió para volver a recargar. Había una razón. Con cada disparo se aprovechaba el retroceso para volver a recargar el cañón. Si el cargador llegaba a 0, la falta de balas haría que el retroceso se desaproveche y se necesitaría recargar manualmente para iniciar un nuevo ciclo de disparo. El tiempo utilizado para dicha labor podría ser mortal para cualquier procesador. Recargar antes de vaciar el cargador era una técnica básica entre las filas 86. Después de eliminar la última mina autopropulsada, Shin contrajo la corredora de su pistola, mientras la pantalla de resultados se elevaba. Sin molestarse en ver los resultados, Raiden habló. ¿Qué? ¿Estás enojado o algo así? Puede que. Shin casi lo negó por reflejo. A lo mejor lo esté. No se tratará de esa mujer de un solo ojo, ¿o sí? Olvídate de eso. Raiden fingió meditarlo un rato. ¿Se trata de Lena? Sí. El frecuente acoso Alba había estado molestando a Lena, y aunque Shin no le importaba, pues era ya costumbre recibir malos tratos, le molestaba la importancia que Lena daba a todo ello. ¿Qué? Nada, solo me preguntaba si todo lo que hiciste fue pensar en lo que más te enojó. ¿Cuánto más te podrías enojar? Eso es todo. Shin miró a Raiden después de esa frase provocativa. Ella dice ser una ciudadana de la República. ¿Realmente está tan apegada a eso solo porque nació en un lugar específico o es del mismo color que esas personas? Entender la forma de pensar de Lena era complicado. Después de todo, los 86 no conocían lo que era tener patria. En los campos de concentración no había lugar para empatizar con nadie. Sentir hermandad con un don nadie por parentesco no movía sus corazones. El campo de batalla era su patria y los combatientes sus hermanos. Esa era la correcta forma de vivir. Pasa igual con la comandante Penrose y la Federación también. No entiendo por qué están tan obsesionados con nuestro pasado. Sí, ese, vieja amiga tuya, ¿cuál es el problema con eso de todos modos? ¿Realmente no la recuerdas? Ni un poco. Annette era la asesora técnica del Pararite y Shin un capitán, pero tras todas esas reuniones, quizás Shin ni siquiera lo estaba intentando. Frederica dijo una vez, 3 cosas hacen a un hombre: la patria en la que nació, la sangre que corre por sus venas y los lazos que forma. Todavía no lo entiendo. ¿No recordarías ese tipo de cosas aún más? Raiden estuvo en los 85 distritos hasta los 12, por lo tanto, era lo suficientemente mayor como para olvidar. Shin, en cambio, no tuvo el tiempo de madurar y para sobrevivir tuvo que desechar muchas cosas. Antes de darme cuenta, olvidé las caras de mis padres y no podía recordar dónde crecí. Creo que lo mismo te pasa. ¿Quieres volver alguna vez? ¿Seguiría queriendo volver a una patria que había olvidado? Los labios de Raiden se torcieron en una sonrisa, pero la sensación que emitió fue más disgusto y aversión. Entonces es igual que yo. Nah. Tan pronto como terminó la reunión estratégica, Shin se levantó y se fue. Annette lo vio alejarse sin decir una palabra. Dale cuantas miradas amorosas quieras, Whitehair. Ese hombre no tiene la obligación de conocer tus sentimientos como está ahora. Frederica usó un término despectivo en la jerga de Giat, que significa cabello blanco.
Se refería concretamente a los Alba de la República. Sí, supongo que tu poder tiene todo el monopolio en ese aspecto, ¿no es así, brujita que todo lo ve? Es fácil que lo sepa cuando es lo único que tienes en mente. Tus ojos arrepentidos siguen persiguiendo a Shinei con esa mirada anhelante. Me molestaría aunque lo ignore. Frederica casi escupió su respuesta mientras miraba a Annette. Ella fue olvidada y debía aceptarlo, pero no podía. Entonces Frederica enfatizó que Annette, pese a la culpa que la carcomía, solo quería recuperar su pasado y borrar sus pecados sin asumir las consecuencias. Annette se congeló en su lugar y Frederica la miró con ardientes ojos, los ojos carmesí de un pirop, los mismos que los de Shin. Shinei, y todos aquellos quienes ustedes han reducido a casi nada, tienen las mismas manos ocupadas protegiéndose a sí mismos. Y si pretendes hacer su carga más pesada, me interpondré en tu camino como tu enemiga. Lena invitó a Shin a dar un paseo por Liberté et Égalité, principalmente para ayudar a Annette. Quizás un recorrido no bastaba para que Shin reaccionara ante sus recuerdos. En el camino, observaron las calles y edificios quemados en mantenimiento desde hace 6 meses, tras haber recuperado parte del territorio Alba, junto con los soldados de azul acero, mezclarse entre ellos. Queda un poco lejos, pero ¿te gustaría ir al Palacio Lune? Hubo poca lucha allí, así que la estructura permaneció intacta. ¿El Palacio Lune? Ahí es donde se llevan a cabo los fuegos artificiales del Festival de Fundación de la República. Fuiste a verlos con tu hermano y tu familia. Prometimos que iríamos a verlos alguna vez, ¿recuerdas? Bueno, Shin recalcó que la promesa era que todos irían a verla juntos, si dicho festival se llevaba a cabo, claro. Lena no perdió la oportunidad y prometió que algún día sería. A diferencia de la última vez, Shin sabía que esta vez sí podría cumplir tal promesa. Es seguro, será algún día. ¿Hay algo que quieras ver ahora mismo, Shin? ¿Algún lugar que te gustaría ir? ¿Algo que te gustaría hacer? La última vez que le preguntó a Shin lo mismo fue 6 meses antes de ser enviado a morir, pero esta vez era diferente. Esta vez podía permitirse desear. ¿Y tú, Lena? Bueno, veamos. Por ahora me gustaría ir a cazar y pescar en el pueblo detrás de la base Rusthammer, después de que termine esta misión. Tal vez visite St. Jeder. Ah, y el océano también. Nunca lo he visto. Aunque pasear así con Shin también era algo que le hacía ilusión desde hace mucho, lo cual, de la vergüenza, aceleró el paso. Pero la conversación dio un giro abrupto cuando Shin le preguntó a Lena si hacía esto por Annette, lo cual ella no negó. Ella era su amiga y la de él, pero también lo hizo por él, para ver si podría recordar algo de su familia. ¿Eso estaba mal? Lena, si tanto tú como la comandante Penrose están tan atormentadas por el pasado y los hechos de la República, ¿por qué no lo cortan por completo? Aferrarse a eso es. ¿Por qué me piden que recuerde cuando ni siquiera pueden soportar enfrentar el pasado por ustedes mismas? Para Lena, sus orígenes formaban parte de su identidad, y ver a Shin tan desinteresado le resultaba incomprensible, o tal vez era tan importante que no quería recordar para no sufrir. Puedo ser yo mismo incluso si no recuerdo mi casa o mi familia, y creo que esos recuerdos son innecesarios para mí, por como soy ahora. Pero el hecho de que no pudieras recordar a tu propio hermano, ¿no te hacía sentir solo? Eso es cierto. No quería olvidarlo, pero si lo recordaba yo. En ese momento, la voz aguda de un niño sonrió en sus oídos. Mami, ¿por qué esa cosa tiene esos colores raros? El aire de la tarde se congeló. Un niño alba que iba de la mano con su madre apuntó a Shin con un dedo. Su cabello es todo negro y sucio, y sus ojos rojos son espeluznantes. ¿Cómo es que nadie se ha deshecho de un monstruo tan aterrador? No te acerques, nos ensuciará a todos.
En pánico, la madre gritó: No digas eso. ¿Quién estás? Hay muchos. Tengo asustado. Tenemos que deshacernos de esas cosas. No deberían estar aquí. Suficiente. Ni siquiera trató de corregir las palabras del niño, evidenciando la hipocresía en sus acciones. Shin los miró indiferente, como si se cruzara con un vagabundo por la calle. Ya veo, esto definitivamente podría causar problemas más adelante. Sin inmutarse, Shin habló para sí mismo como si no fuese su asunto. Lo siento mucho. Los niños no saben nada mejor que decir, así que perdónenos. La mujer pasó de largo, no sin antes lanzar una mirada despectiva de: ¿Pero qué se cree esta inmundicia subhumana? Deténgase ahí mismo. Antes de irse tras la mujer, Shin la agarró del brazo. Ignórala, Lena. No pierdas el tiempo en eso. ¿Qué? Shin aún era más alto que ella, con sus tacones puestos, pero habló sin inmutarse. ¿Cómo esperas que la ignore? Ella simplemente te insultó abiertamente, aún estando en esta situación. Con todo lo que ha pasado, viniste a salvarlos. Se podría decir que incluso luchaste por ellos. No estoy luchando por la República y nunca lo hice. Las cosas eran así. Todo lo que creyesen o dijesen eran simples chillidos de un cerdo. ¿Acaso hay algún humano que se moleste porque un cerdo lo insulte? Para la República, los 86 eran ganado. Shin, yo también soy ciudadano de la República. Bueno, lo siento. No te considero ganado, pero sigo siendo un ciudadano de la República. Eres diferente a ellos. ¿Lo soy? Los cerdos blancos de la República son simplemente basura con forma humana, a diferencia de mí. ¿Eso es lo que estás tratando de decir? En efecto, eran cerdos que emulaban el lenguaje humano, pero carecían de la capacidad de razonar. No poseían sentido común, no diferenciaban el bien del mal. Eran simples animales. Ese era el sentido común para todos los 86. Entonces, al llamarlos cerdos, al pensar en ellos como fundamentalmente seres diferentes a ustedes, todos sienten lo mismo que ellos, ¿no es así? Las cosas eran así. Su gente nunca vería como su igual a un ganado, y los 86 siempre los verían a ellos como cerdos sin capacidad de razonar. Lena ya no esperaba nada de su gente, y eso la entristecía. La herida causada a aquellos jóvenes en la zona 86 no había desaparecido ni un poco. Shin reflexionó ante la pregunta de Lena, y solo se limitó a responder con un sí.